Seguimos con más información aquí en Canal Pro. Momento de recibir a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros vía Zoom el economista Manuel Caballero. Manuel, gracias por el tiempo compartido con nosotros aquí en el canal de la producción. Buenos días, Omar. Buenos días a toda la teleaudiencia de Canal Pro. Y aquí estamos a disposición. Bien, hace un par de días se dio a conocer el indicador de libertad económica y Paraguay es un país considerado moderadamente libre en materia económica. ¿Qué puede compartirnos en relación a este indicador y a la posición que tiene Paraguay en la región? Bueno, Paraguay en el último indicador que cubre el periodo julio 2023, junio 2024, Ujú. dio un salto tanto en la puntuación como en el ranking. Sí. Y eso se debe a que Paraguay eh, el principal componente, que es el tamaño del gobierno, mejoró, sobre todo Ujú. por la convergencia fiscal en curso que hace que esté disminuyendo el déficit. Y el déficit tiene un peso importante en uno de estos indicadores. Ujú. Entonces, esa es la razón principal. O sea, también mejoró ligeramente en algunos otros componentes y entonces allí tuvo ese salto. Esa es Ujú. la principal razón por la cual me mejora el ranking. Y es una publicación del 2025 porque, como bien sabrás, Omar, Sí. lleva tiempo procesar toda esta información. Son 184 países. Paraguay ahora está en la posición 58 de Ujú. 184 países, lo cual es auspicioso. Está, por así decirlo, el primer tercio, vamos a decir, ¿no? Ujú. Regionalmente también está mejor. Está 11 de 32 países de toda la región, ¿no? Sí. Entonces, y su score es 65 aproximadamente, no me trago las comas ahora, pero 65 y mejoró un 5. Estaba en torno a los 59 en el ranking, en la calificación anterior. Ujú. Ahora, ¿qué significa para la atracción de inversiones este indicador? Los inversores tienen en cuenta este dato que para nosotros es importante también, pero ¿qué piensan o qué ven los inversores a nivel internacional? Sí, bueno, es un ranking. Esta parte es importante, tiene Sí. su peso, pero este es un pilar de los cuatro pilares que hay, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte muy auspiciosa, porque no, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, es auspiciosa. Si lo desagregamos en los cuatro pilares, ahí empezamos tal vez a explicarnos por qué estos buenos indicadores no se traducen en un volumen mayor de inversiones y en un volumen mayor de empleos con mejores salarios reales, ¿no? Claro. Entonces, y cuando empezamos a desagregar, por así decirlo, entre los pilares, quiero recordar que tenemos el otro pilar es el Estado de Derecho, Sí. la eficiencia regulatoria y la apertura de mercados, ¿no? Ujú. Y un pilar que es clave es el Estado de Derecho, que habla de los derechos de propiedad, habla de la integridad gubernamental y habla de la efectividad judicial. Sí. Entonces, ahí Paraguay no puntúa tan bien. O sea, Ujú. en esa desagregación, ahí no puntúa tan bien en el ranking. Entonces, ¿qué mide los derechos de propiedad? O sea, mide cuál es la protección de la propiedad, tanto física, la seguridad jurídica, la propiedad intelectual, y en integridad gubernamental tiene muchos indicadores, porque este Ujú. indicador se basa en varios componentes, toma varios indicadores que existen como que se miden inclusive por instituciones privadas para inversores,
miden, como por ejemplo, cómo es el índice de corrupción, con Sí, datos duros, datos blandos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí Paraguay, la verdad que tiene en la región, por ejemplo, yo te dije, estamos 11, hicimos una selección de los primeros 15 países, vamos a decir, en la región, y Paraguay está prácticamente último en todos los indicadores, ¿no? ujú, Excluimos países muy extremos como, bueno, Venezuela excluimos, ¿no? En este sí, momento, ¿no? Entonces ahí vemos que sí hay los indicadores, tanto datos duros como datos blandos, dan que Paraguay tiene problemas en su efectividad judicial, ujú, tiene problemas en la integridad gubernamental y tiene problemas en el tema de la protección de la propiedad. Y esos elementos hacen que la parte buena que tengamos no sea tan buena, por así decirlo, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo se dice? Es como un lastre, nos ancla, ¿no? ujú, Por ejemplo, nosotros en libertad de inversión, que es la apertura de mercado, puntuamos muy bien, estamos entre los primeros de la región. Y uno se pregunta, ¿y por qué no tenemos más inversiones si estamos mejor en libertad de inversión? Porque la libertad de inversión muchas veces mide, sobre todo, cómo es la legislación, la no discriminación a una inversión extranjera directa, ujú, cosas que en líneas generales legalmente no hay tanto problema. ¿Qué pasa? Donde hay problemas es en esta otra parte. Si la entidad gubernamental te está diciendo que los niveles de soborno, por ejemplo, son elevados, ujú, ese tipo de cosas, entonces eso pone mucha incertidumbre al que va a invertir, sobre todo al que va a invertir físicamente y va a invertir una importante cantidad de dinero, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que ese es un elemento. El otro elemento que creo que también podríamos complementarlo es la libertad laboral. La Sí, libertad laboral tiene 8 indicadores. Y ahí tal vez yo lo que estoy viendo es o sea, uno de los subfactores es, por ejemplo, la productividad y el grado de formalidad, de la formalización. Y nosotros tenemos una fuerza laboral informal. O ujú, sea, casi dos tercios de nuestra fuerza laboral es informal, no tiene seguridad social. Entonces, son todas cosas que de alguna manera inciden en claro, una baja influyen. puntuación en la libertad y la productividad naturalmente. Entonces, toda esa combinación hace que el índice de alguna manera refleja lo que está pasando en la realidad y refleja probablemente el menor flujo de inversión que tenemos con relación, relativamente hablando con la región, ¿no? Ujú. A veces, Manuel, viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor en el país, por ahí no dimensionamos, incluso la clase política no dimensiona la importancia que tiene el afianzamiento de la seguridad jurídica y la gobernanza o la gobernabilidad también, que depende mucho del sistema político, y qué repercusiones eso puede tener en los otros indicadores como usted está mencionando. Estamos como bien en lo técnico económico, pero en gobernanza y aspecto jurídico no estamos demasiado bien. Así sería la lectura simple. Sí, yo pienso que sí, hay mucha diferencia. En uno estamos muy bien y en el otro Ujú. estamos, no sé si decir muy mal para no ponernos una así, pero no estamos en los mejores lugares. Y Sí, uno que va a invertir se tiene que fijar en eso, de qué me sirve que la tasa impositiva sea baja, no haya mucho riesgo fiscal, pero la seguridad de mi propiedad está en riesgo. ¿Por qué? Porque puedo tener cumplimiento de contrato entre las partes, puede ser también si tengo una dificultad y tengo que recurrir al Poder Judicial, hay una incertidumbre, en fin, es lo que miden los indicadores. Y como te decía, eso se construye con datos duros y datos blandos y la percepción también forma parte del ranking, no es el 100%, porque ujú, son datos duros y datos blandos, ¿no? Y sí, son varios índices, no es uno solo. Porque en la libertad, este índice se construye en base a varios índices que hay ahí del Banco Mundial, Trace, Transparencia Internacional, es decir, hay 4 o 5 índices y eso se construyen a su vez con datos duros y datos blandos, como te estaba diciendo, y la percepción acá es importante. ujú, Si, por ejemplo, todas las cosas y ahí entra la dimensión que vos estás mencionando, la dimensión política. sí, Es decir, no es solo bueno ser, sino parecer en el sentido de que si declaraciones,
actos parlamentarios que de repente se perciben como una persecución hacia una parte, hacia un segmento, o lo que Ujú. sea. Eh, es decir, que eso incide en la percepción que hay de la arbitrariedad y de la falta de Estado de Derecho, aunque por otro lado ese mismo Parlamento te puede exonerar de impuestos. Sí. Entonces, ahí está un poco el tema que yo pienso que hay que ampliar el debate, es decir, mira, inversiones no es solamente mirar la parte impositiva del gasto público, la deuda, que es muy importante porque hay que mantener eso, pero es mirar también la productividad, la fuerza laboral y mirar todas estas otras cosas, cómo está el poder judicial, cómo está la integridad gubernamental, de qué te sirve tener libertad para poder invertir en un país legalmente y Ujú. cuando quieres invertir en distintos lugares, te piden Sí, coimas, por ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, eso es lo que está midiendo la otra parte. Entonces, ¿de qué me sirve esta libertad acá si acá estoy teniendo este otro problema? Ujú. Bueno, entonces eso es lo que está mostrándonos de forma delicada, creo, y de forma tal vez contundente con algunas cifras el informe. Y podríamos decir, Manuel, que estamos entre 50 y 50, es decir, porque analizando en términos generales, Paraguay ofrece la posibilidad de inversión de negocios lícitos, por supuesto, como mencionó, pero tenemos Ujú. problemas de infraestructura, tenemos problemas de burocracia, tenemos problemas de corrupción y también falta de seguridad jurídica. Y el inversor mira mucho eso, no solo los datos macroeconómicos. Sí, se mira eso. Es decir, que los datos macroeconómicos, una vez que, bueno, lo tenés, que no, tampoco es fácil, tampoco hay que dar por garantizado todo, ¿no? Claro. Empiezan a ser relevantes los demás temas, ¿no? Ujú. Es decir, que para poder explicar un poco en contexto, uno puede decir, bueno, nosotros tenemos energía abundante, sí, pero la transmisión de esa energía, Sí. ¿cómo es la infraestructura de esa transmisión? Si yo tengo cortes de energía cada tanto, en una industria no me sirve mucho, porque hay maquinarias que yo tengo que calibrar y puedo tardar hasta un día en calibrar. ¿Y de qué me sirve si la energía no es estable y la infraestructura no me da? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, eso que es muy bueno, cuando uno empieza a mirar con detalle para poder invertir ya no es tan bueno muchas veces, ¿no? Entonces, y eso entonces hace que tal vez yo en vez de pensar en una inversión de un tamaño determinado que es interesante, piense en un tamaño más modesto para probar, ver, etcétera, ¿no? Y ahí es donde, paradójicamente, el Estado se ve en la necesidad de compensar tal vez y poder bajar los tipos impositivos y todo este tipo de cosas para poder compensar ese tipo de riesgo, ¿no? Porque el negocio tampoco es que sea, no es petróleo o lo que sea, Ujú. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando, ese equilibrio, ¿no? Sí. Eh, Porque me parece fundamental. El otro tema es que muchas veces se piensa que solamente se mira el aspecto impositivo, ¿no? Ujú. Por eso es que yo veo muchas veces que se plantean en inversiones determinadas exoneraciones impositivas de por vida. Y en general, el enfoque en todos los países en general es, yo te puedo exonerar un Sí. tiempo para ayudarte a instalar tu inversión, pero después de tu crecimiento, vos empezás a pagar tus impuestos. Entonces, ganas vos, gana el Estado en los ingresos para conseguir sus fines y gana el ciudadano que obtiene un empleo formal y bien remunerado, ¿no? Ujú. También profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces esos enfoques son los que hay que tener una mirada más holística hacia el tema de las inversiones. Sí, y Los empresarios miran todas estas cosas. Si vos seguro. hablas con un empresario, te mira naturalmente, van a mirar los costos y todas estas cosas, los temas impositivos, pero van a mirar todas estas cosas además. Ujú. Y decía Y- precisamente, no fue fácil y no es fácil sostener lo que ya se logró.
siempre se difunde información relacionada a una macroeconomía estable en Paraguay, pero aparentemente no se están ajustando las otras tuercas o los otros pilares que tiene en cuenta el indicador para catalogarnos como moderadamente libres. Digamos que esa parte que tiene más que ver con lo político es lo que está faltando, Manuel. Sí, yo diría que la parte del Estado de Derecho y la parte regulatoria. La Ujú, parte regulatoria también se mide y la parte regulatoria tiene un indicador, por ejemplo, que dice captura de las instituciones del Estado por las élites, por ejemplo, ¿no? ujú. Un subfactor, Claro, no es el 100% el sí, índice, sí, pero es sí. un subfactor porque son muchos subfactores. Ujú, Cada indicador tiene muchos subfactores. Entonces, y eso es una forma, o sea, nosotros no medimos eso. ujú. Esto es una medición que se hace de una forma estándar en un patrón internacional y se mide en muchos países, con lo cual puede ser que uno diga, no, es la percepción, o en todas partes se captura, en todas partes hay soborno, hay corrupción, mira este país, mira aquello, y sí, naturalmente que eso puede pasar, pero por eso está el ranking y por eso están Claro. las puntuaciones en los detalles. Entonces, hay un equilibrio. Yo creo que hay que tener una mirada holística al índice y hay que hacer caso cuando dice, bueno, acá tenés una calificación baja. Entonces Ujú. tenemos que plantearnos como sociedad, como economía, cómo me podemos mejorar. No digo que tengamos que mejorar totalmente, porque no es fácil, sino que tener una tendencia de mejora, por ejemplo. Eso ya sería Ujú. una cosa interesante. Que el Estado de Derecho sea un problema en nuestro país, puede ser un problema, pero si vos mirás los indicadores año tras año y hay una tendencia hacia la mejora, eso ya va a llamar la atención y va a hacer que mucha gente se Claro, replantee la posibilidad de invertir en Paraguay. sí. Manuel, O ¿cómo invertir nos... sustancialmente, digo, ¿no? No, porque Claro, inversiones hay. sí, Lo que no sí. hay lo que no hay es en el volumen que nos gustaría y en lo que necesita nuestra población. Ujú. En el volumen que se necesita para dar ese despegue del que siempre se habla. Finalmente, Sí, Manuel, sí. aprovechando su conocimiento y su capacidad, ¿cómo nos ve económicamente como país? Me estás preguntando de la parte macro, Sí, en o general, en sea, términos generales. bueno, yo creo que desde la perspectiva, vamos a hacer un repaso rápido si querés. Sí, De sí. la perspectiva monetaria, yo creo que el Banco Central está haciendo relativamente buen trabajo. Ujú. Ahora apuntó ya a bajar un poquito más las metas de inflación. ¿Eh? O sea, porque inflación estándar en el mundo es en torno al 2%, ¿no? Ujú. Entonces nuestra meta es hoy 3,5, todavía es inflación, pero sabemos que ese es un proceso que se construye con mucho esfuerzo, con años, con credibilidad y con políticas consistentes, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte yo creo que en líneas generales estamos bien, ¿no? Ujú. Eh, Ahora, la parte fiscal me preocupa un poco más porque no se han hecho las reformas que se tenían que hacer Sí. y eso tiene su costo y Y va a va a pasar haber muchas más factura. presiones en el futuro. Nosotros, a la medida que usemos toda nuestra disponibilidad de energía de Itaipú, no vamos a recibir los ingresos por compensación o sea, van a disminuir los ingresos por compensación, porque esa parte es venta de energía, ¿no? Ujú. De nuestro excedente. A la medida que ya no tengamos excedente, entonces eso va a poner presión a las finanzas por el lado del ingreso y por el lado del gasto, lo que está poniendo hoy presión a las finanzas es el déficit del sistema jubilatorio del Estado, ¿no? Ujú. Y eso ya viene de antes y ya está, y yo te diría, ya está, es como un barco, ya está en línea y es un déficit que va a costar mucho administrar y bajar. Ujú. Por otro lado, Paraguay ahora con el nivel de endeudamiento que tiene que bajar, tiene que hacer su convergencia fiscal, que en Sí. parte esta convergencia fiscal y este esfuerzo que está haciendo es lo que está haciendo que baje que mejore la calificación, pero tiene que mantener y estas tensiones que va a tener van a ser fuertes, porque el déficit de la caja en los próximos años va a subir un punto del producto. Ujú. En torno a casi medio 0,7 tenés que hacer tu convergencia fiscal, ya tenés ahí como dos.
y las tasas de interés que estamos pagando por nuestras deudas en este momento, con este nivel de tipo de cambio, con este nivel de endeudamiento y estas tasas que hay en el mercado internacional están en 2% del Producto Interno Bruto ya, o sea, Sí. es mucho. O sea, es importante. O sea, es importante si vos mirás la presión tributaria que está a 10, 10 y medio, o sea, y que se plantea no tocar esa Ujú. presión. Más aún, se está planteando hacer más exoneraciones impositivas. Entonces, no creo que suba mucho. A lo mejor sube por eficiencia un poquito más, pero no, por lo menos no veo que vaya a ser muchos ingresos sustancialmente de eso. Entonces, Sí. tenés una tensión muy fuerte en la política fiscal que no veo sencillo poder administrarlo en los próximos años con el Ujú. nivel de endeudamiento y sobre todo con la disciplina de mercado que exige el tema de la deuda soberana, la deuda de bonos, ¿no? Sí. Nosotros teníamos un esquema de endeudamiento multilateral en donde los vaivenes del mercado no nos afectaban tanto. Cuando nos fuimos a este esquema de financiamiento, que tiene su mérito, tiene su, ¿cómo se dice? Su razonabilidad hasta cierto punto, Ujú. ahí ya nos sometemos a otro tipo de disciplina. Se complicó el Necesitamos panorama, digamos. mantener. Entonces, Sí. eso es lo que yo estoy viendo. Perfecto. En el sector real tenemos un año bueno Ujú. agrícola, eh, pero sabemos bien que las estimaciones de Producto Interno Bruto de mediano plazo, el estándar, así como tenemos, es 3,5% de Ujú. crecimiento. Y lo que se nota es que la variabilidad del clima que tenemos, excluyendo los precios internacionales, hace Afecta. que tengamos contracciones en el sector Sí. agrícola importantes cada cierto tiempo y que la política fiscal tendría que estar en condiciones de tener espacio fiscal para absorber esas variabilidades para que no Sí. afecten tanto a la economía, cosa que yo veo que está un poco disminuido a raíz de todos estos shocks que hubo en estos últimos años. Manuel, el tema da para seguir conversando por Sí, horas, así que agradecemos mucho su tiempo, su experiencia compartida con nosotros aquí en el canal de la producción y lo esperamos para un próximo encuentro sin ningún inconveniente. con mucho gusto, Omar. Hasta Mucho la gusto, gracias próxima. a la audiencia y que tengan un buen día.